Hola a todos, soy Juanma Martínez, enfermero con algún que otro año de experiencia, formador y conferenciante a nivel nacional e internacional. Además, soy autor del libro Ahora depende de ti, el inicio del cuidado. Y os quiero dar la bienvenida a este podcast, Reflexiones del turno de noche. Un espacio donde hablaremos de cuidado, de humanidad y de esas historias que nos recuerdan por qué cuidar también transforma a quienes cuidan. Comenzamos. Hola a todos, quiero comenzar este podcast que además sirve para volver a introducir todos estos capítulos que había paralizado durante un tiempo de reflexiones del turno de noche, comenzando con un tema que quizá de manera personal y también por las veces que profesionalmente he podido vivir esta situación, considero de vital importancia. Vamos a hablar de las residencias geriátricas, vamos a hablar de los cuidadores de las residencias y, por supuesto, cómo no, de las personas a las que atendemos, de los usuarios. Y es que el título de este podcast he decidido que fuese una reflexión. ¿Y si el mayor miedo de las personas que están en una residencia no fuese la muerte en sí, sino su soledad? Veréis, hay guardias que terminan cuando entregas el aviso. Hay guardias que te acompañan, que siguen contigo durante días, aún después de haber finalizado tu trabajo. Yo hoy os contaré que la última noche me ocurrió una de esas historias que no aparecen en ningún informe clínico. No fue una parada cardiorrespiratoria, no fue una urgencia vital, pero sí fue una experiencia verdaderamente impactante. Una experiencia que parte de una conversación. Mientras mi equipo atendía a una paciente en la residencia, una mujer mayor, sentada en una silla de ruedas, no hacía más que mirarme. Había algo en su mirada que os aseguro que pedía mucho más que atención. Y decidí acercarme. Decidí coger una silla y sentarme a su lado y entonces ocurrió algo maravilloso. Me empezó a hablar. Y me habló de un tema que para mí es verdaderamente importante. Me habló de un tema que durante una parte de mi vida ha estado muy presente. Me habló de la soledad. Y no de esa soledad física, sino de una soledad mucho más profunda, mucho más, por supuesto, emocional. Ella estaba rodeada de personas, estaba rodeada de residentes, de cuidadores, pero comenzó a hablarme de esa soledad que se instala por dentro, esa que no duele en el cuerpo, sino en el alma. Me contó que sus hijos iban cada vez menos, pero no porque no la quisieran, al contrario, me confesó algo que me rompió por dentro. Prefería que fueran menos, porque verlos marcharse era algo que le hacía sufrir y que sabía que ellos también sufrían. Era una mujer que con ciertas limitaciones auditivas, pero me comentó que no llevaba audífono, me dijo que no los necesitaba y mientras la escuchaba pensé que quizás lo que realmente necesitaba no era oír mejor, sino sentir como alguien le escuchaba, le prestaba atención, le atendía. Y entonces recordé cuál es en realidad una de las partes más bonitas de nuestra profesión. Muchas veces creemos que cuidar es poner una vía, administrar un medicamento, hacer una cura o aliviar un dolor físico. Y sí, por supuesto que eso también es cuidar. Pero yo os digo que bajo mi punto de vista hay heridas que ningún vendaje, ningún tratamiento puede cerrar. Que hay dolores que ningún analgésico consigue aliviar. Y que hay pacientes que no necesitan que le tomes la tensión, necesitan
que alguien les dedique tan solo 5 o 10 minutos de su tiempo, se siente frente a ellos y les escuche. Que alguien le mire a los ojos y que le pregunte simplemente cómo están. Y que espere de verdad su respuesta, sin juzgar, sin cuestionar. Tan solo escuchar. Porque escuchar también es tratar. Escuchar también es cuidar. Y escuchar, os aseguro, que también puede salvar. No siempre salvamos vidas evitando una parada cardíaca, cualquier otro tipo de emergencia. A veces salvamos un trocito de alguien que simplemente se había perdido, haciéndole sentir que sigue siendo importante, al menos durante 5 minutos que puede durar la conversación, para otra persona. Y eso os aseguro que no aparece en ninguna historia clínica. Ni siquiera se registra nosotros en el JARA, ni lo registramos en ningún SOAP, no es preciso registrarlo, y tampoco puntúa en ningún indicador de calidad. Pero cambia días, cambia noches, y os aseguro que cambia a personas. Cuando terminé de hablar con aquella mujer, me dio las gracias. Me dio las gracias, y no en este caso porque la hubiese curado. No por haberle dado ninguna medicación. Lo único que me dijo fue gracias por escucharme. Porque hacía mucho, mucho tiempo que nadie se sentaba conmigo simplemente a hablar. Y en ese momento comprendí que durante unos minutos no le había quitado la enfermedad. Pero quizá, quiero creer, que sí le había ayudado a sentirse un poquito menos sola. Lo cierto es que las residencias son necesarias, y quiero decir esto con absoluta claridad. En ellas trabajan profesionales extraordinarios que cuidan con una entrega inmensa, y gracias a ellos, todos esos usuarios, todas esas personas, reciben unos cuidados que muchas familias, por circunstancias, no pueden proporcionar en casa. Ingresar a un ser querido en una residencia, desde luego, no significa abandonarlo, pero sí puede convertirse en abandono si dejamos de estar presentes. Porque ninguna residencia, por excelente que sea, puede sustituir el abrazo de un hijo, la llamada de una hija, la visita inesperada de un nieto o nieta, la sensación de seguir formando parte de una familia. No esperemos a tener tiempo, porque el tiempo nunca aparece. Y quizás, cuando un día ya no puedan reconocer nuestro nombre, sí recuerden nuestros abrazos, nuestras caricias, el sonido de nuestra voz y, sobre todo, cómo les hacemos sentir. Y a los profesionales sanitarios nos enseñan a actuar rápido, a diagnosticar, a tratar, a salvar. Pero con los años descubres algo. Yo, personalmente, os aseguro que he descubierto algo. Y es que algunas de las intervenciones más importantes no necesitan grandes técnicas, grandes cuidados. Lo único que necesitan es humanidad. Porque cuidar también es detenerse, escuchar, acompañar y simplemente estar. Gracias por haberme escuchado durante este tiempo, y hagamos posible que todas estas personas dejen de estar, al menos durante un ratito, solas. Quizá podamos descubrir, podamos escuchar esta frase: gracias por haberme quitado un ratito la soledad. Soy Juanma Martínez y esto es Reflexiones del Turno de Noche. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo capítulo.